Eh, en cierto momento de nuestra existencia vamos, dejando alguna huella, vamos dejando evidencia de nuestra existencia. Algunos más que otros, por algunas razones son más recordados que otros. Y hay muchos que pasan de modo inadvertido, así simplemente vivieron, se reprodujeron y murieron, y no tenemos un una biografía de ellos. Fueron más o menos importantes. Eso es algo que nada más delante de su propio destino, delante de la propia misión encomendada. Desde el ámbito religioso, creemos que tenemos un fin muy específico que el Ser Supremo o la divinidad tiene para nosotros. Desde el ámbito civil, desde el ámbito de la vida mm, laica, nuestra escuela es laica, nuestro estilo de vida en nuestro gobierno es laico. Tenemos una misión en este México, tenemos una finalidad y realizando esa finalidad, nosotros nos vamos encontrando con nosotros mismos y vamos siendo felices con lo que hagamos, aunque no hagan una bioserie de nosotros, aunque no realicen una biografía de nuestra vida, pero sabemos que hemos respondido o hemos estado a la altura de nuestros tiempos, las circunstancias y lo que nos correspondía hacer según la misión, según el fin para el cual existimos. Una maestra de la carrera, atea como ella sola, en muchos aspectos, de ciencias sociales, pues nos mencionaba esto, toda la trayectoria de la humanidad se construye en base a todas las personas que la conforman y cada una de ellas va respondiendo a un fin muy específico que el universo lo pone. No escribieron, por ejemplo, la biografía de los papás de los personajes que ustedes mencionaron, ¿o sí? ¿Saben quiénes son los papás? La que más salió es Frida Kahlo. ¿Saben quiénes son los papás de Frida Kahlo? O los hermanos de Frida Kahlo. Pero ella es un personaje muy importante que se ha escrito bastante sobre su vida. A lo que voy, en este ejercicio de una vida que vale la pena contar, vamos a aprender a cómo se realizan las biografías. Es muy sencillo, por ejemplo, que yo les pida, tráigame la biografía de Benito Juárez García. Lo encuentran ustedes en internet y lo descargan y lo copian en su libreta o lo copian en un documento digital y lo entregan. Pero no ustedes lo redactaron ni ustedes lo elaboraron. En este proyecto, desde que he iniciado en, en la escuela de Kimpal, siempre hemos realizado la biografía de alguien cercano a nosotros, o en este caso, alguien cercano a ustedes, que sea mayor de edad. En este momento, en tiempos de pandemia, esperamos que sea alguien que tú puedas entrevistar allá en casa, para que no tengas la necesidad de salir. Algunos han hecho de algún personaje de aquí de Humán, de alguien conocido de Humán, o de allí de donde vivan, y lo han entrevistado, pero en este caso no los puedo exponer de este modo. Al menos en este mes de febrero nos dijeron que vamos a estar de modo digital, así que la biografía o este proyecto de biografía, las primeras partes la vamos a hacer desde esta plataforma. Y les recomiendo que vayan pensando de quién allí cercano a ustedes, papá, mamá, algún tío, algún abuelo, alguien cercano que tengan allá en casa que quisieran escribir acerca de su vida. En el caso de Sophie, que le di clase a su hermana, pues su hermana me ha
hizo la biografía de uno de sus familiares, y ya Sophie decidirá de quién va a hacer la biografía. En el caso de Alex, Diego me tiene hecho la biografía también de un familiar. Claro que Diego siempre va por el camino más corto, así que Alex, puedes hacer un mejor trabajo de tu familiar, puedes investigar más sobre él y tener mayor información para poder elaborar su biografía. Sobre todo, piensen en esta frase que dice, una vida que vale la pena contar. Piensa en este personaje, hay quien me ha escrito sobre su abuela o abuelo, sobre su papá o sobre su mamá, y se sorprenden ellos al hacer la entrevista de datos que no conocían acerca de sus papás o de sus abuelos, que no eran de este lugar, que tuvieron que venir, las peripecias o dificultades que han pasado a lo largo de la vida para estar hasta donde han llegado, las enfermedades que han vencido, o los ideales que no pudieron realizar, pero aún así se sienten felices. Es muy interesante este proyecto de la biografía, porque te permite de primera mano conocer la vida y escribir la vida de alguien. Y en la biografía siempre se pretende presentar los logros, aquello porque vale la pena recordar a la persona. Y también en algunos casos, como en el caso de esos personajes negativos, qué es lo que no debemos repetir en algunos casos. Hitler, Mussolini, por mencionar algunos. Porfirio Díaz, no me puedo meter con eso porque es un claro oscuro. Sí tardó mucho tiempo en el gobierno mexicano, sí está considerado como un dictador, pero en el periodo de su gobierno es cuando mayor desarrollo económico y científico tiene la nación mexicana. Y se va creando lo que será posteriormente eh, una clase pudiente en la sociedad mexicana, se va estandarizando y estabilizando. Los medios y las maneras que hizo eran acordes a su tiempo cuando él gobernó. Hoy en día, pues a la luz eh, de la historia, todos los personajes, si los hacemos un estudio minucioso, tuvieron sus aciertos y sus desaciertos. Y algunas veces en casos de, sobre todo, de personajes políticos, cuando son los perdedores de una guerra o una batalla, se les va resaltando más el aspecto de sus desaciertos y no de sus aciertos, como cualquier ser humano. De quien vayan a hacer su autobiografía, aquí no se pretende de hacer una bioserie morbosa como hacen en algunas, en algunos programas o series de televisión donde te van presentando los con tal de hacerlo lo más cercano y lo más morboso posible, te van poniendo las decisiones extremas, los excesos que tuvieron, drogas, alcohol, sexo, escándalo, eh, todos esos elementos que realmente sí fueron parte de su vida, pero no es una vida que vale la pena contar. Aquí lo importante es algo que valga la pena contar. A mí no me interesa, en el caso de algunas bioseries que pasan, por ejemplo, de la familia Pinal, de que sus hijos eran unos drogadictos y te pasan un episodio donde aparecen ellos consumiendo algún elemento de ese tipo. No, no aporta absolutamente nada. Va, lo mismo quisiera cuando ustedes hagan este ejercicio, se aboquen más a esta cuestión de los logros y la superación a algún familiar que haya superado, por ejemplo, una cirugía, que haya superado, por ejemplo, un momento de conflicto en su vida, como un logro que haya tenido. Y por eso se considera que es una vida que vale la pena contar. ¿Cuáles son los aprendizajes esperables de este proyecto? Uno, selecciona los datos y sucesos más importantes de la vida de un personaje. Esto quiere decir que cuando ustedes recaben información van a tener muchos datos, pero de los datos obtenidos no todos van a integrarlo
dentro de su biografía, sino que van a seleccionar, van a tomar lo que consideran que vale la pena ser contado y comunicado a los demás. 2. Utiliza adecuadamente recursos lingüísticos, modos y tiempos verbales en la redacción de las biografías. Aquí vamos a utilizar algunos elementos o unos recursos en la redacción para evitar repeticiones, para no estar mencionando el mismo nombre, para no estar repitiendo una misma palabra. Se van utilizando lo que van a ser sinónimos o algo que se llama elisión, que nos ayudan a contar de un modo más fresco y no repetitivo lo que está escrito en la vida de esta persona. Y ya lo veremos en su debido momento. Utilizaremos los pronombres personales, como les mencioné hace un rato, los sinónimos. Y para hacer las descripciones, para describir a los sujetos, a los lugares donde vivió o a las situaciones, vamos a usar adjetivos, participios y aposiciones. Las iremos viendo conforme vayamos desarrollando el proyecto, iremos viendo cada uno de estos elementos. Regresaremos con los modos y tiempos verbales, los más comunes en la biografía, como van a contar algo que ya pasó, vamos a utilizar el tiempo pasado en sus dos formas, el pretérito y el copretérito. Cuándo usar el pretérito y cuándo usar el copretérito en la redacción de las biografías. Esto va a ser algo muy permanente. Y al final, como la persona a la que le van a hacer su biografía es una persona viva, se hace una especie de apertura hacia el futuro, cuáles son las expectativas que la persona tiene y allí se redactará en futuro. También lo vamos a considerar.